Buenas tardes, aficionados de Toros y Muleta, y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy con un invitado muy especial que nos acoge en un lugar importante también para él, como es el maestro Uceda Leal, que ya le tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido lo primero a este canal y muchas gracias también por recibirnos. Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros. Y como siempre os decimos, chicos, antes de comenzar, ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales en la descripción del vídeo y del canal, donde nos podéis seguir para estar al tanto de todas las ferias taurinas, de todas las novedades, de la actualidad del mundo del toro, efemérides y mucha más información que podréis conocer si nos seguís en nuestras cuentas de Instagram y TikTok. Pero ahora sí que sí, vamos a lo que nos incumbe, vamos a esta charla tan interesante que vamos a tener con el diestro Uceda Leal. Bueno, pues hechas las presentaciones, como decía, vamos a hablar con el maestro Uceda Leal, con el que tenemos muchas ganas de hablar, sobre todo del mundo del toro, de cómo empezó él en este mundillo, qué le llevó a ser torero. Y esa es la primera pregunta que queremos hacerte, es ¿cómo empezaste a ser torero? ¿Cuál fue esa llamada que sentiste del mundo del toro que te llamó tanto en este mundillo para comenzar? Bueno, pues en mi casa siempre se ha respirado el mundo del toro, porque mi padre era muy buen aficionado, mi tío Luis quiso ser torero, fue bandillero. Y bueno, mi abuelo Pedro, el padre era muy aficionado, vendía almohadillas en la plaza de toros, y desde pequeño pues he ido a las ventas, ¿no? Desde niño no tengo recuerdo en sí de cuál fue la primera vez que fui a las ventas, que es la plaza donde me he hecho aficionado antes que torero, y he ido a los toros desde niño. Luego ya pues con 11 o 12 años, aunque me he puesto delante con mi padre, pues mi padre era lo que se llama ahora aficionado práctico, ¿no? Le gustaba torear. Y además con poquito valor, pero toreaba con mucho gusto, tenía muy buen sentido del toreo. Y en sus brazos o así entre las piernas de él ya me había puesto delante alguna vez. Pero a los 11 años, en ese transcurso de tiempo, me dio por montar a caballo. Tuve unos años ahí que me dio por montar a caballo y coqueteé un poco con ser rejoneador. La verdad que me encantaban los caballos. Y donde teníamos el caballo, pues había una placita de tienta, una placita de fiestas camperas, vamos, más que de tienta. Y había parido una vaca, una vaca había parido una chota, una becerrita cruzada, que la había cubierto un toro manso. Y se la echamos a ver si viste y tal. Y con un saco, el hijo del dueño del ganadero, o sea, del picadero y yo, pues nos pusimos un burladero cada uno y salió la becerra, una becerra coloradita, así moruchona, basta, pero salió rematando y con el saco la pegué 3-4 sacazos quieto, así como le moviese los brazos y la vi pasar y el bufido aunque yo ya había toreado, pero esa sensación de torear solo y ver pasar la becerra, no sé, la tengo aquí metida en la cabeza. Y acabó aquello, tal, me fui para casa y le dije a mi padre, vende el caballo y comprame un capote y una muleta. Y a partir de ahí pues ya empecé a entrenar, empecé a torear el salón y con 12 años pues aquí en Galapagar, que es donde actualmente resido, pues maté mi primer becerro en la fiesta de Galapagar, el 14 de septiembre, tenía yo 12 años y lo maté con el maestro José Tomás y Alberto Olvida, otro matador de toros también de aquí de la zona. Y bueno, pues a partir de ahí pues empezó mi andadura como torero, ¿no? Me apunté a la escuela taurina pues la época más dura, esa primera etapa mía de torero, recuerdo que fue la época más dura desde los 12 hasta los 16 o 17, que fueron la época de Sin Caballos, pero también la más bonita porque es el aprendizaje, donde conoces toda la... empiezas a experimentar, conocerte a ti mismo, tus miedos, rozar los límites, ¿no? Sin Caballos, los novillos que se mataban en esa época y ahora también, ¿no? Pero eran muy gordos, yo era muy joven y bueno, pues en algunos casos pues tuve que medir mucho cuál era verdaderamente mi sueño, ¿no? Porque algunas veces era tal la dureza que no sabía muy bien si quería ser torero o no, ¿no? Pero al final pudo mi vocación.
Bueno, estabas contando que desde muy pequeño siempre has estado muy ligado al mundo del toro. Entras en la Escuela Taurina de Madrid con 14 años, si no me equivoco. Con 13 para 14, sí. Y ahí ya empiezas a desarrollar tu carrera, digamos, como torero, esos primeros comienzos. ¿En algún momento hubo dudas en estos momentos duros que dices, de decir, igual esto no es para mí, o igual dentro de la familia, oye, igual hay que mirar hacia otro lado? Claro, hombre, mi padre era muy buen aficionado y luego la persona que me enseñó a torear, que era un íntimo amigo de mi padre, que era un banderillero de Madrid, que se llamaba Pacorro, que era un hombre que conocía el toreo perfectamente. De hecho, le tengo que agradecer en mi concepto del toreo y mi forma de ver el toreo, y mi educación taurina viene de ahí toda. Me enseñó la filosofía del toreo dentro y fuera de la calle, dentro de la plaza y fuera. La escuela taurina también, pero con quien más conviví fue con Pacorro, que echó horas y horas conmigo enseñándome a torear de salón, que tuve una paciencia, pero a la vez de esa paciencia pues también fue muy duro conmigo, ¿no? Muy duro, que a día de hoy se lo agradezco, porque en cierta forma esa dureza hizo que yo fuera, que yo tirara para adelante, ¿no? Pero sí hubo un momento que yo me planteé si podía ser torero o no. De hecho, una novillada, me acuerdo, en Burgos de un novillo muy gordo, y después de torear, que me había cogido varias veces, pues decidí dejar de torear y estuve 9 meses sin torear. 9 meses me retiré, pero eso me valió también para saber verdaderamente qué era lo que quería. Bueno, maestro, su carrera siempre ha estado muy ligada a Madrid. Nació en Madrid, fue a la Escuela Taurina de Madrid, se doctoró como matador de toros en Madrid y encima obtuvo la gloria en Madrid. Entonces, el nombre de Uceda Leal es tauromaquia estilo puro de Madrid. ¿Usted lo siente así? Sí. ¿Cómo es el vínculo que tienes con Madrid? Bueno, pues es el sitio donde me he hecho torero, donde me he criado y donde he convivido con los primeros profesionales, ¿no? Ya te digo que esta persona que te comentaba pues era madrileño de Legazpi. En Madrid hay una forma de sentirse torero y de vivir la torería, que la torería es, cuando se tiene, es igual en todos lados, ¿no? Pero en Madrid tiene un sabor especial, pues porque se va pegando de unos a otros, y el medio y el ambiente hace mucho al artista, ¿no? Y entonces los toreros de Madrid pues tienen un acento personal, y yo de esos toreros he bebido, porque quizá haya cogido los últimos coletazos de esos toreros y de esas calles de Madrid repletas de gente del toro y de toreros que aún todavía por la calle se distinguían y olían a torero, ¿no? Y eso pues a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Verlos alternar en esa Plaza Santa Ana, cómo iban vestidos, cómo se expresaban, y luego verlos en la casa campo torear de salón y entrenar, pues esa cosa es una transmisión oral y visual que sin querer pues te va entrando, y a mí pues me entró por las venas y por el alma. Es tanto esa ligazón que tienes con Madrid que quizá una de las tardes que la gente más recuerda de Uceda Leal es esa encerrona en Madrid en 2004, 6 toros de 6 ganaderías distintas, cada uno de su padre y de su madre, actitudes completamente distintas. ¿Cómo se afronta una tarde así, ¿no? Una tarde tan complicada? Y además, permíteme la curiosidad más que pregunta, cuando un torero se encierra con 6 toros, 6 ganaderías distintas, ¿lo elegiste tú? Bueno, fue una cosa, los empresarios que existían en esa época, que eran los hermanos Lozano, especialmente don José Luis Lozano, que era un gran taurino, y don Pablo, pues yo ya el año 2003 había hecho una temporada bonita, una temporada importante, y bueno, pues viendo que tenía ambiente y que podía, de hecho también el debut con Picadores y la alternativa también fue idea de ellos. O sea, quiero decir que les tengo mucho que agradecer, porque ellos fueron muy pro Uceda en ese aspecto. Mucho, la verdad que sí. Y bueno, pues esto fue otro impulso más que me dieron, ¿no? Una idea tanto de mi apoderado Lázaro Carmona, que sigue siendo un gran taurino, aparte de un gran amigo, que le quiero mucho. Pues no sé muy bien cómo fue, pero el caso es que me llamó un día a Lázaro y me dijo: oye, ¿quieren matar 6 toros en Madrid? Y me lo ha propuesto José Lozano, me lo he propuesto yo, tal, era una cosa en común.
y la verdad que no me lo pensé mucho, porque estaba en un momento muy bueno y sí, le dije que efectivamente que me gustaría que fueran de diferentes ganaderías y bueno, pues elegimos ganaderías variadas. Había de Encaste Núñez, que había de la empresa que era de Alcurucén, uno del Cortijillo y otro de Alcurucén, uno del puerto de Encaste de Atanasio, otro de mi amigo Salvador Martín de los Recitales, que eso era Marqués de Omé, eso era con Osborne también. Luego había también un toro de Cubillo y otro de Vitorino, que es una de la ganadería fetiche en mi carrera. Y fue una gran tarde, la verdad, aunque sin acabar de ayudar ningún toro en exceso, pero sí creo que di una dimensión importante del torero que era en ese momento, ¿no? Porque luego los toros vamos cambiando. Yo he ido avanzando, gracias a Dios, en otros momentos también he retrocedido según pues los momentos de mi vida, pero en ese momento la verdad que estaba en un buen momento y yo creo que di la dimensión del torero que era en ese momento y que tuve una gran tarde de toros para mi gusto. Bueno, y la tarde no pudo acabar de mejor manera a pesar de las adversidades, el viento, el frío, el cansancio. Conseguiste abrir la Puerta Grande de Madrid por primera vez, o bueno, en verdad por segunda vez, porque siendo novillero, si no me equivoco, también conseguiste abrir la Puerta Grande, pero no pudiste salir por ella debido a una fuerte cogida. Eso, ¿qué significó para ti abrir esa Puerta Grande y cómo la recuerdas? Bueno, era la tercera Puerta Grande, porque ya había abierto la Puerta Grande con una corrida de toro de Victorino en el año 98. En el año 98, en la Feria de Otoño, abrí la Puerta Grande también, una corrida de toro de Victorino, y era mi tercera Puerta Grande. Bueno, pues abrí la Puerta Grande, pues, ¿qué te voy a contar? Es el sueño de todos los toreros, ¿no? Y máxime pues en un compromiso tan importante como es matar 6 toros en Madrid, porque es lo más grande que puede hacer un torero, ¿no? Encerrarse con 6 toros, ¿no? Y en la primera plaza de toros del mundo. Es un arma de doble filo, que asumí el riesgo, podía haber salido mal, pero tenía mucha fe en mí mismo y en ese momento contaba con toda la fuerza física y con todas las ganas también de querer ser algo en la profesión y bueno, gracias a Dios salió bien. Queríamos preguntarte ahora por tu toreo, porque bueno, en una especie de ejercicio que hemos hecho con amigos, aficionados y demás, hemos ido preguntando, ¿no?, sobre qué opinan de ese torero de Uceda Leal. Ahí me han hablado de elegancia, me han hablado de temple, me han hablado de gusto, de paciencia, incluso de majestuoso me han llegado a decir. ¿Cuánto de verdad hay en eso? ¿Cómo ve Uceda Leal su propio torero? ¿Cómo lo definiría? Pues yo creo que la principal virtud que yo he tenido como torero ha sido intentar o ser fiel a un concepto que tuve desde chaval, ¿no? desde niño, y sobre ese concepto ir evolucionando, ¿no? Yo creo que es lo más importante, no solo en el toreo, sino en la vida, ser fiel a tus ideales y no venderte por moda, ni por dinero, ni por ser algo más, digamos, de cara a la galería, ¿no? Yo lo que sí he procurado es ser el torero que yo quería ser. Algunas veces lo he conseguido, otras veces no, pero creo que con el tiempo, pues cada vez pues, me voy acercando más al torero que soñé ser y que estoy, modestia aparte, en la línea de los toreros que me han gustado siempre. Y eso pues es lo que más me llena, ¿no? Que recuerdo a esos toros, aún también, que me he preocupado mucho de ello, tener mi propia personalidad, ¿no? Y esa personalidad reside en ser fiel a mi concepto y a mis sentimientos y ejecutar lo que a mí me sale de dentro, siempre basado en lo que hemos hablado antes, ¿no? En un concepto que me ha amado desde niño y que tengo a gala de llevarlo conmigo, ¿no? Y que también, por suerte, que eso no pasa en todos los toreros, pues ahora se me está cantando, ¿no? Que eso es muy bonito también, que se me reconozca esa forma y esa fidelidad a mi concepto. Es un reconocimiento ya muchos años de Alternativa 29, si no me equivoco. Sí. Es una carrera larga, pero imagino que con sus altos y bajos, como todas las carreras, como todos los toreros.